Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Showroom de materiales de construcción en Aruba. Sube el precio de la gasolina en la isla. Cae gigantesca piedra en Antioquia. Hija de María Corina Machado recibe el premio Nobel. Se quema el rostro por culpa de una torta de cumpleaños. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con todo lo que se vivió el día de ayer en Joya by Iberostar, con el showroom de materiales de construcción que realizó el Departamento de Asuntos Económicos y la unidad de Exprodesk conjuntamente con ProColombia. Tuvimos la oportunidad de hablar con el señor Álvaro Serrano, quien es el vicepresidente también de lo que son las exportaciones colombianas, y esto nos compartió. Afortunadamente, bueno, y de parte de ProColombia, de la presidencia de ProColombia, salió pues esta idea y pues esta iniciativa para incentivar la oferta exportable colombiana. Queríamos que las islas del Caribe y por supuesto Aruba pudiese conocer qué tenemos los colombianos para ofrecerles en el sector de materiales de construcción. Por supuesto, hay empresas muy interesadas en venir acá a la isla de Aruba y la idea es que este sea un primer proyecto piloto para que el otro año pues podamos desarrollarlo todo con más ahínco. Bueno, sabemos que Colombia tiene muy buenas relaciones con la isla. El consulado ha sido determinante y importante pues para establecer ese tipo de relacionamiento y por supuesto queremos materializar todo a través de las relaciones comerciales. Bueno, sabes que aquí, mejor dicho, la isla es extremadamente turística y tiene bastante potencial. Aruba tiene muchísimo por dar y por crecer y por supuesto aquí con diferentes personalidades así lo demuestran. El sector hotelero en Aruba es algo inigualable y está en crecimiento constante. Y por supuesto nosotros como colombianos queremos participar de ello. Bueno, nos acompañan 20 exportadores colombianos, mayoritariamente de la ciudad de Bogotá, pero pues también tenemos de Cali, de Santander de Quilichao, de Itagüí, así que tenemos una oferta muy diversa. Barranquilla también está, la costa caribe colombiana está presente. Entonces, eso queremos, es mostrarle la oferta exportable de Colombia aquí en este showroom. Aquí tenemos de todo, tenemos desde escaleras, tenemos hasta plásticos, tenemos pisos, cerámicas, tenemos vidrios, ventanas, tenemos perfiles, tenemos canaletes también. Entonces una variedad de productos que hacen de este sector de la construcción algo bastante variado y bastante completo. Y por supuesto la oferta se propuso para que así lo fuese. Desde la presidencia de ProColombia y por supuesto yo como gerente de exportaciones estamos trabajando en eso, estamos trabajando en promover la oferta exportable de nuestro país, tenerla al margen de lo que piden los estándares internacionales y por supuesto participar en todos estos eventos que hacen bastante bueno el relacionamiento y por supuesto fructífero entre los dos países. Tenemos una muestra muy grande de materiales de construcción. Venimos con 20 empresarios colombianos, hay muchísima variedad. La idea es que esto ahorita pues va a ser como una prueba piloto y lo ideal es que el año entrante lo podamos volver a realizar. Pueden mandar también un correo a través de nuestra página web de ProColombia, también pueden ingresar o también a través del consulado nos pueden contactar o a través de la página web de ProColombia también nos pueden contactar. Cambiando de tema, como sabemos, los segundos miércoles de todos los meses, los productos petroleros tienen una variante. En esta oportunidad, a partir de hoy, miércoles 10 de diciembre, subió y quedará de la siguiente forma. El ministro de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario anunció los nuevos precios de venta de combustible a partir de hoy, miércoles 10 de diciembre. Los precios presentan un aumento. Según lo que indicaron, quedará de la siguiente forma. La gasolina, 221.2 centavos por litro, aumento de 2 centavos. Diésel, 204.1 centavos por litro, aumento de 8.5 centavos. Y el querosín, 189.2 centavos por litro, aumento de 4.1 centavos.
Estos precios incluyen los impuestos del BBO, el BAZB y el BAFP. Esta decisión tiene un impacto real y directo en la vida diaria de las personas, especialmente también de las familias y negocios que dependen del transporte diario. Sin embargo, lo que sabemos es que esto no es algo que sea regulado por el gobierno ni por ninguna instancia local. Esto es a través del crudo a nivel internacional, se hace un balance y de ahí se pone el precio a nivel local. El Departamento de Salud ya hace algún tiempo arrancó con una super campaña durante esta época para que las personas entiendan un poco más sobre la importancia de tener conciencia y ver lo que ellos consumen. En esta oportunidad, Cambia Boslok. Pues hoy les tenemos distintas recomendaciones, por ejemplo, de cambiar una bebida energizante por un café sin azúcar. El Departamento de Salubridad Pública, a través de las redes sociales, específicamente de Facebook, dado a conocer en distintas oportunidades su campaña reciente conocida como Cambia Boslok o Cambia Bosorbo. La intención es crear una conciencia a todas las personas para que aprendan un poco más sobre la cantidad, por ejemplo, de calorías que tienen distintos productos, en este caso, por ejemplo, bebidas energizantes. ¿Sabían que estas bebidas energéticas contienen mucho azúcar y calorías y contribuyen en gran parte al aumento de peso, la obesidad y la diabetes? Tomando en cambio una taza de café negro sin azúcar, podrán disfrutar de la misma energía que brinda una bebida energética, pero de una forma más saludable y económica. Por esta misma razón, comienza a cambiar tu hábito, cambia Boslok y busca la energía que necesitas de una forma más saludable y económica para tu bolsillo, eliminando bebidas con mucho azúcar, como por ejemplo las bebidas energéticas. Es un mensaje del Departamento de Salud. Empezamos nuestra ronda internacional en Antioquia, en Colombia, porque una cámara grabó el momento exacto en que cae una gran roca y por poco aplasta a una persona. Según lo que indicaron, pues esto se debe al mal tiempo que se ha presentado en los últimos días. Acaba de caer meteorito en el municipio de Dabeiba. Esta fue la situación que se evidenció en una carretera en el municipio de Dabeiba, en Antioquia. Varias personas transitaban por la antigua vía nacional cuando una gigantesca piedra se precipitó a la carretera. La gente se salvó por segundos. Iba a arrancar de ahí cuando se desprendió esa roca demasiado grande y tocó salir corriendo. Ya cuando volteamos a ver ya estaba totalmente estripada, no quedó nada. Y hay muchas casas ahí, inclusive pues había una firmando ahí que fue la que primera que hizo el video. Nosotros ni sabíamos de eso, me dieron el video después de que ya había pasado eso. En el video de cámaras de seguridad se puede observar cómo dos hombres logran bajarse de la moto y correr. El vehículo quedó hecho trizas. En ese momento uno no sabe ni para dónde correr. Ya después es que ya uno, la verdad, cuando nos devolvimos pues a mirar a ver qué había quedado la moto, ya que quedó totalmente acabada. 200 metros antes de llegar al casco urbano de Dabeiba, cayó una roca de inmensas proporciones. La saturación del terreno debido a esta cantidad de lluvia que viene cayendo, lo que hace es que caiga material a las vías. La tragedia pudo ser peor, la moto fue la encargada de amortiguar el golpe. Varias viviendas de la zona se salvaron. Y me cuentan de que ya han ocurrido varios accidentes ahí, creo que una vez también cayó otra y mató a una muchacha en ese mismo sector. La vía permaneció cerrada por varias horas hasta que la piedra fue removida. Pese a que la gente del sector está feliz porque todo pudo ser peor, les preocupa que con tanta llovedera lo ocurrido vuelva a suceder y que quizás esta vez no haya tanta suerte. Y nos quedamos también allí en Antioquia, pero en esta oportunidad en Girardota, en donde explosivos fueron detonados y según lo que indicaron, pues varias personas que estaban en ese sector se vieron afectadas. Los artefactos que habían sido también detonados por personas ilegales, pues en este momento se encuentran bajo investigación de las autoridades. Con sus dos casetas destruidas y parte del techo en el piso, quedó el peaje Cabildo en el municipio de Girardota, Antioquia, luego de que ilegales activaran cargas explosivas hacia las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana y me madrugué a las 4. Faltando 10 me estaba poniendo la camisa cuando ese cimbronazo
me tiró a la cama y yo estaba con este mascotica y voló a 1 metro. Y yo, Dios mío, ¿qué me pasó? Y sentí la arena que cayó, levantó arena, piedritas, de todo. Con el paso de las horas y gracias a las cámaras de vigilancia, autoridades confirmaron que el ataque lo cometieron 2 sujetos que se hicieron pasar por miembros del ELN. El artefacto explosivo habría sido instalado por 2 personas que llegaron en motocicleta hasta este lugar, quienes además habrían abandonado un pequeño parlante con un audio en el que le indicaban a la comunidad no acercarse porque iban a detonar. Por fortuna, el atentado no dejó lesionados, pero sí mucho miedo en la comunidad vecina. Desde el mismo momento del hecho fue activada la cápsula antiterrorismo, a través de la que nuestros profesionales de la Seccional de Investigación Criminal, GAU, la Inteligencia, en coordinación con Ejército Nacional, se avanza con las investigaciones para esclarecer esta acción criminal. El peaje está ubicado en una vía alterna del Valle de Aburrá entre Girardota y Barbosa. Con el estallido de esos artefactos también se afectó la energía de varios sectores de Girardota. Hay horror en Ecuador después de que una familia peruana diera a conocer que su hija, que se encontraba viviendo en este país, había sido asesinada al parecer y supuestamente por su propia pareja. Ahora lo que piden sus familiares es poder repatriar el cuerpo sin vida de su hija para así poderla despedir. Mi sobrina está sola, no tiene a nadie, no nos tiene a nosotros, aunque sea para poder apoyarla en algo. Ella necesita mucho de nuestro apoyo. Desesperación y un dramático pedido de ayuda es lo que piden los familiares de una joven madre chimbotana de 24 años, cuya bebé de apenas 6 meses habría sido asesinada por su propio padre, un ciudadano peruano, en la ciudad de Loja, Ecuador. Se trata de Yasmín Cruz Farfán, quien fue agredida dentro de su vivienda por su pareja, Richard Cortés, de 36 años. Según testigos, el sujeto golpeó a la mujer y arrojó a la bebé contra el piso, ocasionándole la muerte instantánea frente a su otro hijo de solo 3 años. Ella simplemente ha sido atacada cobardemente por él en su dormitorio, ¿no? Bruscamente y la ha golpeado el rostro. Al ver la bebé tendida en la cama, ha ido y la ha agredido a la bebé. La ha agarrado de su cuerpecito y lo ha azotado contra el piso. La familia de la joven madre desde Nuevo Chimbote pide con urgencia el apoyo del Estado peruano para repatriar a Yasmín y los restos de la menor a fin de darles cristiana sepultura. Está sola prácticamente. Está sola, sí está sola mi sobrina. No tiene a nadie que no sea su pequeño en brazos. Por favor, que nos ayuden a las autoridades para tratar de repatriar su cuerpo de mi hijita, ¿no? Para que sea una cristiana sepultura aquí. La Policía Nacional de Ecuador detuvo a Richard Cortés, quien enfrenta graves acusaciones por los hechos ocurridos. Mientras tanto, la familia en Nuevo Chimbote exige la máxima pena contra el presunto agresor. Y vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad grabaron el momento exacto de un fuerte accidente. En esta oportunidad, un motociclista, por esquivar a un perrito, allí golpea contra una tienda que se encontraba en el lugar. Lamentablemente, la mujer que venía en la moto en la parte de atrás falleció. El perrito también se vio afectado. Las cámaras de seguridad del barrio San Carlos de Ñemby captaron el momento exacto en que la motocicleta de la plataforma Bolt impactó violentamente contra la fachada de un comercio. En las imágenes se observa cómo el vehículo que trasladaba a una pasajera atropella a un perro que cruza de manera repentina en la avenida, lo que provoca que el conductor pierda el control y termine estrellándose contra la vivienda. El hecho ocurrió el pasado viernes 5 de diciembre cerca de las 19 horas y dejó como saldo la muerte de la joven pasajera. Se trata de Paula Estela Rolón Olazar, de 30 años, oriunda de San Lorenzo. Testigos relataron que la asistencia tardó en llegar, denunciando que los bomberos habrían demorado entre 30 y 40 minutos al acudir al lugar. El perro, que también resultó herido, fue auxiliado por vecinos que presenciaron la tragedia. Y vamos a Oslo, en Noruega, en donde la hija de María Corina Machado recibió el premio Nobel en nombre de ella, pues no alcanzó a llegar a la ceremonia de entrega de estos importantes premios. Sin embargo, durante el discurso, su hija indicó que va en camino.
Nos encontramos en las inmediaciones del Ayuntamiento de Oslo, donde ha tenido lugar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la primera venezolana en recibir este galardón. Ha sido su hija, Ana María Sosa, en ausencia de ella, la que ha recogido el premio y dedicado unas palabras a los allí asistentes, entre los que se encuentran políticos como Javier Milei, José Raúl Mulino o Santiago Peña. Posteriormente tendrá lugar una marcha de antorchas que se espera que se llene de 150 a 200 personas, que culminará en el Gran Hotel, donde tendrán un banquete. En este hotel se hospeda la familia de la galardonada y también la mayoría de los asistentes al evento. Representa el orgullo de esta gesta heroica que hemos dado todos los venezolanos. Aquí nos sentimos orgullosos de recibirlos. Si no viene María Corina, lo vamos a recibir en nombre de ella, su familia y todos quienes estamos acá, porque bueno, simplemente es esa guinda, ese pastel de esta gesta que hemos dado, de esta lucha que tenemos muchísimos años dando por salir de este régimen opresor. Hoy siento que estoy acá en representación de tantos venezolanos que por muchas razones no van a poder estar, pero principalmente por todos y cada uno de mis amigos y mis compañeros que hoy son presos políticos de la dictadura venezolana. Esto representa un hito histórico, un reconocimiento a una lucha que lleva más de 20 años gestándose en el país. No hay distinción entre venezolanos afuera, venezolanos adentro. Esto es un premio que nos arropa a partir de una venezolana que es María Corina, pero que bien ha dicho desde el primer momento en que recibió la llamada, esto es un reconocimiento a la lucha democrática venezolana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pasco llena cu alegria, llamando turba mía y vicia, no está único aceitar, el tiempo de infinidad ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de Gabriel, para conectarse y trata único aceitar, para conectar, riquititi, taca taca, para conectar. Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera. Para tener mi barrio limpio. Humana, a serio, Gisbon vibra. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Prepara para el día de fiesta con el Alegría Express de C&B. Si vos querés a tu casa, compra muebles nuevos, decorar para día de fiesta, o reunir con vos cerca, nos te ayudamos a transformar el día de fiesta en una celebración inolvidable. C&B Alegría Express, fácil, rápido y atractivo. Calculamos pago mensual, riba iamigo.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muy seguramente ustedes en algún momento han escuchado el término de células madre y esto, cómo es de importante para nosotros. Pues hoy en este segmento de salud les vamos a contar no solamente sobre la importancia que esto tiene para nuestra vida diaria y también a cómo nos sentimos, pero también a aquellas personas que les hace falta estas células madre. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Seguramente usted haya oído hablar de las células madres y quizás se pregunte, ¿para qué sirven? Las células madres son un tipo de célula especial que tienen dos propiedades importantes. Pueden producir más células de este tipo, es decir, pueden renovarse entre sí o pueden convertirse en otras células para un proceso que se conoce como diferenciación. Hay diferentes tipos de células madres. Las que más trabajamos nosotros clínicamente son las células madres mesenquimales. Es un tipo de célula precursora que se encuentra en múltiples tejidos. Se encuentra en la grasa, se encuentra en la médula ósea, se encuentra en la pulpa dental, se encuentra en la sangre. Y la idea es nosotros poder extraer una porción de tejido para lograr concentrar ese componente celular y administrárselo al paciente o, como también estamos haciendo, poder enviarlo para almacenamiento. En el pasado se comenzó a guardar la sangre del cordón umbilical por estar llenito de células madres y ahora ese proceso de almacenar puede darse con el adulto. Nosotros estamos haciendo lo mismo con tejido adulto. Sabemos que si sacamos un poquito de grasa o un poquito de médula ósea, podemos enviarlo a un laboratorio y ellos pueden de ahí separar, la tecnología ya está al día, que podemos separar esas células mesenquimales y almacenarlas y congelarlas para uso futuro. ¿Y de dónde se extraen en el adulto? Se utiliza el área abdominal. De hecho, el propio doctor Martínez lo grabó mientras él mismo se extrajo sus células. Hoy vamos a estar realizando un procedimiento que yo hago mucho, que es el almacenamiento autólogo de células madres. Es un procedimiento bien sencillo, es lo que llamamos una mini liposucción. No es una liposucción estética, no estamos sacando volumen grande, simplemente sacamos una cantidad de unos 30 cc más o menos y eso se envía al laboratorio. El laboratorio lo separa el componente celular, lo empieza a crecer pasivamente y en una cuestión de 4 a 6 semanas ya tienen suficientes células para criopreservar, congelar y también para enviar de regreso si fuera necesario. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta mujer en Argentina que a través de sus redes sociales mostró que a sus 49 años se convirtió en mamá por primera vez y aparte de esto tiene un emprendimiento. Como dicen, nunca es tarde. Una mujer se hizo viral en TikTok luego de contar que tuvo su primer hijo a los 49 años y su relato sorprendió a todos. Mamá primeriza a los 49 y emprendiendo. Estamos muy felices, contó la usuaria en un video en donde se le ve junto a su bebé recién nacida. En el clip, la mujer, que es vecina de un barrio en Argentina, tiene un emprendimiento en el que comercializa regalos sociales y empresariales como chocolates, desayunos, entre otros. Dice, deseenme mucha suerte porque trabajo hay, expresó en el video en donde le está dando con su tetero a la bebé. Después, en los comentarios, sus seguidores le expresaron el apoyo. Sin embargo, también hay muchos que opinan que de pronto ella tiene una edad bastante alta para ser mamá. Y si hablamos de imágenes virales, en esta oportunidad una joven influencer mostró cómo quedó su rostro después de que ella había soplado las velas de un pastel con gasolina en su boca. Y es que a través de redes sociales ella había visto un trend en el cual pues supuestamente con este soplado podía generar un efecto especial. Sin embargo, quedó con quemaduras en el rostro. Advertimos que estas imágenes son fuertes. La creadora de contenido mexicana Arlen Hernández, reconocida en redes por su participación en espacios de entretenimiento, sufrió quemaduras en el rostro luego de intentar grabar un reto viral luego de su cumpleaños. El hecho ocurrió en el momento en que ella realizaba la grabación de su celebración acompañada de familiares y amigos, con el objetivo de replicar un contenido que había circulado en redes basado en generar un efecto llamativo al soplar las velas de la torta. La dinámica que se pretendía capturar consistía en lograr una especie de explosión visual mientras Arlen soplaba el pastel para posteriormente compartir el resultado en redes. Según relató la joven, ya había grabado una primera toma sin incidentes, por lo que decidieron repetir el momento con pequeños cambios para lograr un mejor efecto en cámara. Luego, en ese segundo intento, que el fuego tomó fuerza inesperado y alcanzó de forma directa el rostro. Las llamas hicieron contacto principalmente en la zona de las mejillas, la frente y las cejas, afectando también sus pestañas y parte de su cuello. Tras el incidente, Arlen recibió atención para tratar las quemaduras consideradas de primer y segundo grado. Y a esta
ahora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la campaña Holiday Spin de Fun Miles. Fun Miles presenta su Holiday Spin y está en pleno auge y los premios no paran de llegar, incluido el gran premio, una Toyota Race completamente nueva. Pues desde vouchers de regalo hasta recompensas emocionantes, esta temporada festiva está llena de sorpresas que son fantásticas. ¿Tienen curiosidad por conocer todos los premios? Podrán visitar la página de www.funmiles.com/Aruba y conocer todos los premios que tenemos. La diversión apenas comienza, obtén tu premio y allí también teniendo la oportunidad de coleccionar y ganar. Descarga la app de Fun Miles y únete a la diversión hoy mismo. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este perrito en China que saltó a una altura de por lo menos 8 metros, lo bueno fue que cayó desde el de pie y siguió jugando. Los perros son considerados los amigos más fieles del mundo, no solo por su compañía, sino por esa capacidad única de empatizar y conectarse tanto con humanos como con caninos. Algunos son tranquilos, otros un poco más traviesos y luego está el protagonista de esta historia, un perrito en Asia que se volvió viral en redes sociales tras lanzarse de un tercer piso para intentar reunirse con sus amigos. Esto ocurrió en China cuando un video captado por vecinos del sector registró el momento exacto en el que este perrito de pelaje oscuro quiso sumarse al juego de otros caninos. En un instante que dejó a todos sin aliento, el animal que se encontraba en el marco de la ventana, sin pensarlo 2 veces, saltó al vacío. La escena generó gritos y sorpresas en las personas. Contra todo pronóstico, el intrépido perrito aterrizó sano y salvo para continuar como si nada hubiera pasado y moviendo la cola con entusiasmo, corrió hacia los otros perros que lo habían motivado allí. Al consultar con la inteligencia artificial sobre la veracidad del video, esta indicó que la calidad de la imagen es baja, por lo que sugiere que es auténtico y posiblemente tomado de una cámara baja resolución o de un teléfono móvil. Y los dejo con este mototaxista peruano que decidió decorar su vehículo como si fuese uno de los trineos de Santa Claus, pues allí en las calles peruanas es toda una sensación. El ingenio peruano volvió a brillar en las redes sociales a un mototaxista que decidió llevar el espíritu navideño a otro nivel, como se puede ver en estas imágenes. Este conductor transformó su vehículo en un auténtico trineo sobre ruedas, desatando en redes sociales por su creatividad una ola de mensajes positivos. También el mototaxi que recorre las calles de Villa El Salvador no pasó desapercibido por los vecinos, quienes compartieron sus reacciones. Para darle un toque festivo a su vehículo, el mototaxista cubrió toda la unidad con guirnaldas verdes y blancas, creando un ambiente navideño que abarca incluso los bordes laterales. Además, colocó un trineo de cartón en la parte superior, imitando el clásico de Papá Noel, y adaptó un reno en la parte delantera del mototaxi. En cuestión de horas, esta imagen se viralizó. Las reacciones no se hicieron esperar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y nos vemos mañana en una próxima emisión.